Reciban, ¿verdad?, bendiciones múltiples de parte del Señor. Hoy en esta tarde, pues, ya estamos acá, hermanos, para poder participar de la palabra del Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos. La bendición de Dios, hermanos, siempre está ahí, ¿verdad? Y yo sé, hermano, de que cuando amamos a Dios, ¿verdad?, amamos a los hermanos. Y cuando amamos a los hermanos, pues queremos estar con ellos. Bien, hermanos, vamos a tener una enseñanza ahora, hermanos, acerca de la sanidad divina y la sanidad interior. Sanidad divina y sanidad interior. Vamos a un poquito diferenciar en estos pocos minutos que tenemos, hermanos. Si es necesario, y cuál fue el plan divino, el plan de Dios después de la caída del hombre, qué es lo que Dios quiere para con nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son sus planes y propósitos? Entonces, hermanos, vamos a ir primero, hermanos, allí al libro de Lucas, que tiene una correlación con el libro de Isaías, Isaías 61. Isaías 61 y versículo 1 en adelante. Veo un amigo que está con nosotros, que Dios me lo bendiga. Bienvenido a este lugar. Bueno, leemos la palabra en el nombre del Señor, que dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto y alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Ok, esta es una profecía que el profeta Isaías, hermano, estaba dando alrededor de 750 años antes de Jesucristo, el cual iba a cumplir, o se iba a cumplir en él esta profecía. Hoy vayamos, hermano, al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer del verso 16 para darle más, para que haga un enlace con el profeta Isaías. Dice así la palabra, en el nombre del Señor. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Aquí, hermanos, hay una correlación entre Isaías y Lucas, porque esta profecía estaba, hermanos, apuntando a Jesús. Y el Mesías prometido, hermanos, en muchas profecías, ¿verdad?, tanto desde el Génesis, como dijo el Señor, pasando por la ley, por los profetas,
¿verdad? Hablaban siempre del Mesías que iba a venir. Pero ¿cuál era su ministerio? ¿Cuál era, verdad, cuál era, hermanos, lo que él venía a través de su ministerio a restaurar al hombre, al ser humano? Entonces vamos a ver en esto, hermanos, que ser ungido no es simplemente, hermanos, para exhibición. Ser ungido, hermano, no es para decir, bueno, yo tengo poder, yo tengo autoridad, y andar exhibiendo y andar quizás jactándose de que tiene ese don. Pues ser ungido, hermano, es para restaurar, es para edificar, es para, hermano, hacer que lo que estaba muerto vuelva a la vida, que lo que estaba desordenado vuelva a ordenarse, que lo que estaba quebrado, lo que estaba destruido, vuelve, hermano, a reconstruirse. Para eso era la unción. Entonces el profeta dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué lo ungió? Para predicar buenas nuevas a los abatidos. Un abatido es una persona, hermano, que no tiene paz en su corazón. Una persona que está abatida, hermanos, no tiene estabilidad emocional, no tiene estabilidad, hermano, espiritual, porque hay un vacío en su corazón. No hay en sí una esperanza viva donde anclarse, donde posesionarse y donde pueda respirar con esa libertad de que tiene una vida plena, una vida, hermano, donde pueda demostrar de que tiene la vida que Dios quiere que tenga. Porque el plan de Dios, hermano, o el propósito de Dios y el plan de Dios no era que usted y yo estuviéramos enfermos, sino sanos físicamente, sanos emocionalmente, sanos, hermano, espiritualmente, en todo el área, hermano, en esas tres áreas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, sanidad completa. Porque si en una de esas tres áreas no hay sanidad, hermanos, de algo se va a estar en desajuste. En algo, hermanos, no va quizás a estar bien las cosas. Pero muchas veces le hemos dado más énfasis a la sanidad física. Pero aquí, hermanos, en primer lugar, el Señor fue ungido para predicar y dar buenas nuevas a los abatidos. Ya Lucas, como era un médico, él dice: a vendar a los quebrantados de corazón. A vendar a los quebrantados de corazón. Según la palabra quebrantado, es como un vaso de barro que ha sido quebrado en muchos pedazos. Ha sido quebrantado por algo, y para que ese vaso quebrantado o despedazado pueda volver a unirse, tiene que, hermanos, quizás el alfarero ingeniárselas para poder, hermanos, recoger esos pedazos y volver, hermanos, a ponerlos en su lugar. Cosa bien difícil para el hombre. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, fuimos creados del barro, dice la palabra. Dios nos formó del barro, del polvo de la tierra. Nos creó Dios. Somos de un material, hermano, bien frágil. Bien frágil.
por lo menos la madera un poco más resistente, el bronce, quizás, hermano, el hierro, son materiales más resistentes. El oro es resistente al fuego, la plata. Pero el barro, hermanos, es bien frágil, que con nada se quiebra. Y cuando el enemigo nos derribó a través del primer hombre, de allí comenzaron las enfermedades. Comenzaron, hermanos, las enfermedades psicológicas en los seres humanos. Y todo se desordenó. Todo, hermanos, se trajo una confusión a nivel, hermanos, a nivel, podemos hablar, hermanos, en nivel, hermanos, colectivo de toda la creación. Porque no solamente afectó al ser humano, sino que afectó también a los animales. El pecado trajo, hermanos, enfermedad, muerte, destrucción. Y hasta el día de hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias de todas estas cosas. Ahora bien, pero el Mesías venía, hermanos, a restaurar, a formar nuevamente, a revivir todo eso en esas tres áreas. Porque el apóstol dice, para que todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Todo vuestro ser, todo el ser, hermano, de nosotros, tiene que ser restaurado completamente a la imagen de Dios. Tiene que ser restaurado, hermanos, a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Porque ve usted cómo nacen los seres humanos, ¿verdad? Un bebé, y ahí ve el proceso de crecimiento. Llega, hermanos, hasta los 20, 25 y 30 años, donde alcanza, hermanos, lo que se le llama la flor de la vida. Alcanza, hermanos, lo más elegante que puede llegar a ser una persona. Pero ya cuando ya pasa de los 30, ya en lugar, hermanos, de irse poniendo mejor, como que ya va descendiendo. Y ya comienzan, hermanos, el cuerpo a dar como un giro inesperado, y ya comienzan a salir, hermanos, a aflorar quizás los dolores. Ahí va comenzando, hermanos, a salir de vez en cuando una cana, de vez en cuando a salir una arruga. Y así se va deteriorando el cuerpo. El ser humano se va deteriorando. Y cuando Jesús vino, hermanos, a cumplir esta profecía, realmente, hermanos, había un deterioro físico, emocional y espiritual. Y por eso él dice aquí, según la parte que hemos leído en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los pobres eran los que estaban más desahuciados. No gozaban, hermanos, quizás de una buena salud. Había mucha pobreza, había mucha miseria, había mucha hambre. Pero Jesús venía, hermanos, a
hacer un cambio en todo eso, a traer esas buenas nuevas a los pobres y también, hermanos, a los quebrantados de corazón. Ahora bien, para eso se necesitaba ser ungido del Señor, tener el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, cuando Jesús leyó esa parte, se puso manos a la obra. Venía de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, donde había estado en el desierto, hermanos, él y Dios. No había ningún ser humano alrededor de él, solo estaba él y Dios. Y dice que estaba con las serpientes. Estaba ahí, hermano, rodeado quizás de animales. Pero él vio la necesidad, hermano, de entrar en ese ayuno de 40 días para comenzar su ministerio, siendo ungido y lleno del Espíritu Santo. Entonces, comenzó su recorrido, según nos dice aquí, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanándose toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían, dice, dolencias, los afligidos, dice, por diversas enfermedades y tormentos. Por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. O sea, él se dio la tarea de sanar, de restaurar. Él se dio la tarea, hermanos, de darles una buena nueva a los enlutados, a los que estaban afligidos, a los que estaban tristes, a los que estaban desahuciados. Él traía una palabra, hermano, de esperanza para esa gente. Ahora la pregunta ¿es el plan de Dios que el pueblo de Dios esté sano físicamente y espiritualmente? Es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué, hermano, muchas veces nosotros seguimos enfermos? Nos podemos preguntar. ¿Por qué? Hay muchos factores que pueden, hermanos, quizás estar involucrados en esto. Porque según los médicos, según la ciencia médica, depende cómo está su vida interior, cómo está, hermanos, en el espíritu o en el alma o en la parte psicológica, cómo piensa y cómo actúa, cómo es su actitud. ¿Cómo es su actitud? Usted necesita tener, por eso es lo que se le llama la fe. La fe, hermanos, es imaginarse. Esa es la fe. Imaginarse de algo, hermanos, que no se ve, que se puede realizar. La fe es imaginarse, hermanos, de que Dios va a hacer algo que humanamente no se puede realizar. La fe es imaginarse en su mente de que Dios está interviniendo, hermanos, en esa enfermedad y que totalmente la va a hacer desaparecer. Eso es la fe. Ver, visualizar, verlo como que si lo está viendo con sus ojos físicos, pero no con estos ojos, sino con la mente puesta en Dios. Eso es la fe. La fe, hermanos, actúa en el área, hermanos, espiritual, donde
la mente o el ser humano no puede ver. Porque por la fe, hermanos, es que se puede tocar, hermanos, el corazón de Dios, la fe. Entonces, eso ha sido, hermanos, el plan de Dios. Si vamos a Isaías, hermanos, 53. Vayamos a Isaías 53. Vamos a tocar esta parte física de la sanidad física. Versículo 4 dice, Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que Dios sacrificó a su Hijo, sacrificó a Jesús, al igual como se sacrificaba un cordero. Un cordero, hermano, era llevado al lugar del holocausto y allí era sacrificado. Allí ese cordero o ese becerro era puesto, hermano, era degollado, le sacaban la sangre y luego, hermanos, lo quemaban, el sacrificio. Y a Jesús, hermano, Dios lo sacrificó en primer lugar para salvarlo, en segundo lugar para que usted y yo fuéramos sanos físicamente y también espiritualmente. Ok. Si usted ve esa parte, si vamos a Mateo capítulo 8:14, vino Jesús, dice, a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Lucas dice que tenía una gran fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Lucas dice que Jesús se inclinó, dice, y reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Entonces, tan pronto como Jesús la tocó, la fiebre la dejó. ¿Y qué hizo ella? Se levantó. Se levantó y luego le serví. Así que cuando Dios toca, hermano, y lo sana, no queda otra, ¿verdad? Alternativa que levantarnos y servir en agradecimiento lo que Él hizo. Ahora bien, mire lo que dice, sigue diciendo. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó, dice, a todos los enfermos. Aquí dice a todos. ¿Para qué, hermanos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Llevó nuestras dolencias el Señor, hermano? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la sanidad divina, hermano, es un milagro extraordinario. No es por intervención humana. Sanidad divina significa restauración, hermano, del cuerpo físico, en una forma inexplicable, sin intervención, hermano, quirúrgica de un doctor. No despreciamos la ciencia médica. La ciencia médica, hermano, es un don que Dios otorgó siempre al hombre para poder intervenir, hermanos. Porque si yo le hago una pregunta a todos los que estamos aquí, ¿cuántos habrán visitado un hospital? ¿Cuántos han visitado a un doctor?
casi la mayoría, ¿verdad? Y no podemos despreciar la ciencia médica. Hay cosas, hermanos, que a veces funcionan en líneas diferentes, como decimos, en avenidas diferentes. Algunas veces sucede que cuando hemos orado a Dios y le hemos clamado y no hay respuesta a una sanidad divina o que Dios intervenga, entonces parece que la fe de hermanos mengua o se nos apoca. Entonces el último recurso que tenemos es ir al médico. Y no es malo ir al médico. Pero algunas otras veces sucede todo lo contrario. Por eso yo digo en diferentes rutas. Algunas otras veces sucede todo lo contrario. Que cuando hemos ido al médico y el médico ya determinó que no puede hacer absolutamente nada y nos dice, vaya para su casa y prepárese porque le queda tantos meses, tantos años de vida, ya no se puede hacer nada por usted. Entonces allá ya nos cerraron las puertas. Entonces venimos y nos metemos con Dios. Entramos en un ayuno, llamamos a los hermanos, pedimos oración y viene el Señor e interviene y sana. Pero la pregunta que yo le hago, ya sea el que perdió la fe y se fue al médico, y el médico intervino, removió el tumor y todo, se sanó. No está haciendo nada mal. O al contrario, el que lo desahució el médico y lo mandó para su casa y se puso en la mano de Dios y Dios lo sanó. Ambos hermanos. Dios intervino de una forma y de otra. En la sanidad, hermanos, cuando Dios le dice a Ezequías, le dice, prepara tu casa porque vas a morir. La noticia que le dieron a él, pues no fue muy bien recibida, sino que se puso a llorar, pero le dice a Dios lo que él había sido. Había sido un hombre íntegro, había sido un hombre que había servido a Dios. Dice la palabra que se volteó hacia la pared y comenzó a llorar. Pero Dios le vuelve a decir al profeta Isaías, vuélvete y dile a Acab que le doy 15 años más de vida. Él pudiera haber hecho, hermano, ok, ya, levántate, ya está sano. Pero no. Dice que Dios le mostró unos higos para que hiciera una masa de higos. E hizo esa masa de higos y esa masa de higos la puso en las llagas y así recibió la sanidad. O como podemos decir nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer, quizás poner en una venta y le vamos a poner un montón de orégano allí, ¿verdad? Molido, calientito en la rodilla. Y se sanó. Algo así le pasó a Ezequías. Pero la verdad la cosa es que todo venía por intervención divina. Ahora, en este caso, hermanos, lo que tenemos que hacer es no perder la fe y la confianza en Dios, porque allí está
Y nosotros le podemos decir a Dios: Señor, sáname, Señor. Usted lo puede hacer sin intervención divina, pero si puede usar un doctor, yo me pongo en las manos de ese doctor, usa las manos de ese doctor. Y a través de esa intervención, yo también recibo sanidad. Entonces, como le digo, pueden suceder dos cosas. Pero dirá usted: yo, aunque vaya al médico o yo oro, yo no recibo sanidad. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Entonces apelemos a la voluntad de Dios. Entonces apelamos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces no la entendemos, no la vamos a comprender. Y cuando la voluntad de Dios, hermano, es que yo quizás pase por un proceso, algo el Señor quiere mostrarme a mí. Algo Dios quiere trabajar en mi vida, al igual que el apóstol Pablo, que tenía un aguijón, dice la palabra, y 3 veces había pedido a Dios que lo sanara. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Cuál fue la razón por qué Dios no quiso sanar a Pablo? ¿Cuál fue la razón? La palabra del Señor dice: para que Él no se exaltase. Para que Él no se exaltase ni se jactase. Porque Dios le había dado, hermanos, dones extraordinarios al apóstol Pablo, hermano. Fue un hombre, hermano, dotado, y fue el hombre que Dios usó para explicar, hermano, la doctrina del Nuevo Testamento en una forma tan amplia, hermanos, que ¿se acuerdan cuando el Señor dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar? Pero cuando venga el Espíritu de Dios, el Consolador. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, Dios dotó al apóstol Pablo, un hombre, hermanos, que él dijo que no era digno de ser llamado apóstol porque él fue perseguidor, injuriador y blasfemo de la iglesia. Pero cuando a Dios le plació, hermanos, el apóstol Pablo fue uno de los instrumentos que Dios usó. Y ahora estaba enfermo. Y él había pedido, y el Señor le dijo: bástate. Ahora te mantengo ahí, porque si es sano, yo no sé si te vas a exaltar. Yo no quiero gente exaltada, yo no quiero gente orgullosa, yo no quiero gente soberbia. Ahora, hermanos, yo solo medito en un texto de la palabra que dice que a veces no entendemos los misterios de Dios. No conocemos, hermanos, muchas veces los planes de Dios. Con mi vida y con su vida, ¿no? A veces no lo entendemos. Nosotros queremos todo ahí, hermano. Pero Pablo dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién le dio a él? ¿Quién enseñó a Dios? ¿Quién le instruyó a él? ¿Quién? Entonces, hermano, pero sí, el propósito de Dios es que usted y yo, hermano, estemos sanos, pero no, hermano, para hacer lo que yo se me antoje. Si Dios lo quiere sano, Dios lo quiere libre, es para que le sirva a Él. Es para que usted se esfuerce en la obra de Dios. Es para que usted siga, hermano,
expandiendo el mensaje, la obra de Dios, para que usted apoye la obra de Dios, para que usted, hermano, pueda ser una pieza importante, un instrumento, un vaso en las manos de Dios. No es para que Dios no lo sane, hermano, para que usted, porque muchas veces, hermano, nosotros no tenemos cuidado. Dios nos quiere sanos, pero nosotros buscamos la enfermedad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, veamos otro texto ya para ir concluyendo, hermanos, acerca de este tema. Vamos a ir a Marcos 5:22. Marcos 5:22 dice, Marcos 5:22. Pasando otra vez Jesús, vamos del 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Un principal, o sea, era como el presidente, como el encargado de la sinagoga. Era un hombre importante. Pero su hija, hermanos, que tenía 12 años, dice la palabra, estaba agonizando, estaba casi a punto de morir. Y a lo mejor él hizo todo lo posible, pero no encontró sanidad para su hija. Entonces oyó de Jesús y corrió a Jesús. ¿Y qué le dijo? Él estaba seguro que él podía sanar a su hija. Y luego dice, cuando él iba en el camino, hermanos, le fueron a dar la razón a Jairo. Le dice, mientras él aún, el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ha muerto. Pero Jesús, luego que oyó que se le decía lo que se le decía, dijo al principal de la ciudad, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Ok, hermanos. Si quiere Dios sanarlo, si quiere que estemos sanos, porque yo quiero decirle, hermano, enfermo no va a poder venir a la iglesia. Enfermo no va a poder, hermanos, hacer la obra de Dios. Enfermo, hermano, no va a poder valerse por sí solo. Pero sano, completamente, hermano, usted puede ser ayuda, instrumento en las manos de Dios. Usted puede ser un vaso en las manos de Dios. Usted puede trabajar en la iglesia. Usted puede en la iglesia agarrar una escoba de barrer. Usted puede ir a lavar un baño. Usted puede con sus manos hacer comida y darle a los hermanos. El problema es que queremos estar sanos y no queremos hacer nada. Queremos estar sanos y queremos andar bien lucidos, bien vestidos, bien olorosos, hermanos, y que si es posible que nos pongan una silla y que nos sienten ahí, ¿verdad? Y que nos sirvan todo ahí. ¿Dónde está entonces, hermanos, el agradecimiento entonces? Usted viene aquí y quiere sanidad, pero una vez que está sano no quiere hacer nada. Las hermanas no quieren hacer nada. Solo quieren venir a la iglesia y no hacer nada.
Los hermanos también no quieren hacer nada, solo quieren venir a la iglesia y para el colmo queremos venir un ratito así nada más. Venimos tarde y queremos ser los primeros en ir. Miren mi amigo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted tiene el poder, hermano, para sanar, oiga bien, yo le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene el poder para sanar, y Dios le dice, mira, te voy a dar este don de sanidad, y a cualquiera que le ponga la mano lo va a sanar. Pero si usted ve, hermano, que ese que está pidiendo sanidad, lo que va a hacer es que tan pronto como le ponga la mano, se sane, ya no lo va a volver a ver en la iglesia, lo va a ver por allá, pagando, para arriba y para abajo, y cuando quiera lo necesitan acá, no lo encuentran por ningún lado. Pensaría 2 veces para ponerle la mano, porque lo que va a hacer es que no va a hacer. Entonces póngase en el corazón de Dios, póngase en la mente de Dios, pongámonos en la mente de Dios. ¿Para qué necesitamos estar bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Para qué, hermanos? Tiene que ser para servir a Dios. El problema de nosotros es, y yo ¿para qué le voy a hacer caso a ese pastor? ¿Para qué le voy a hacer caso a ese ministro? Porque la agarramos con ellos, ¿no es? Si su deber, hermano, es servirle a Dios. Sirviéndole a Dios, si le sirve al hermano que está a su lado, si le sirve a los hermanos que están, eso es servir a Dios. Qué bonito fuera, ¿verdad? De que si el Señor viniera aquí, hermano, y entrando a este lugar, todos se pelearan, ¿verdad? Por servirle, ¿verdad? Pero el Señor dice, pero ese que está al lado es como que me lo estés haciendo a mí. Esa hermana que está al lado es como que me lo estés haciendo a mí. Ah, no, pero a este yo no lo voy a servir, a este yo no lo voy a servir. Porque no hay, porque hemos perdido, hermanos. ¿Para qué Dios nos ha creado y para qué estamos aquí? Dios nos quiere, hermanos, sanos para servirle en su obra. Bueno, hermano, ya se llegó la hora, hermano, ya son las 2 de la tarde, pues ya se llegó la hora del culto. Piensa y medita. Cada vez, hermano, que usted le pida sanidad a Dios, es para servirle. Amén. Oremos, hermano, démosle gracias a Dios por la palabra.